Introducción. Tú eres el arquitecto de tu propia vida. Puedes hacerla o estropearla. Por el poder de los pensamientos estás construyendo. ¿Estás construyendo bien? El poder del pensamiento, como dice Emerson, es un poder espiritual. Es el mayor poder que el hombre tiene a su disposición. El mundo actual, que está en su estado presente, es simplemente el resultado del pensamiento colectivo de la humanidad. Cada nación está en su estado actual de paz y prosperidad, o pobreza, asesinato y anarquía, simplemente como resultado de su pensamiento como nación. Y cada individuo es lo que es, y su vida es lo que es, y sus circunstancias son lo que son, simplemente como resultado de sus pensamientos. En lo que un hombre piensa, se convierte. Lo que un hombre piensa es el resorte principal de todas sus acciones. Lo que un hombre piensa atrae hacia él sus circunstancias y su entorno. Lo que un hombre piensa determina qué tipo de amigos y compañeros lo rodean. Lo que un hombre piensa decide si eres feliz o miserable, exitoso o fracasado, saludable o insano, próspero o pobre, odiado o amado. Lo que un hombre piensa construye su carácter o lo hunde. Lo que un hombre piensa puede superar el destino o fortalecerlo, puede alinearlo con su glorioso destino o convertirlo en una paria y un vagabundo en lugares desiertos. Realmente, no hay límite para el poder del pensamiento, porque es un poder espiritual de gran potencia. El poder que distingue al hombre bruto es el poder por el que puede ascender hasta Dios. Es el poder que puede tornar el fracaso en éxito en la batalla de la vida. Es el poder que puede hacer posible el logro más elevado. Es el poder por el cual pueden superar las dificultades, las desventajas de nacimiento y de parentesco, y la vida embellecida e inspirada y energizada con los poderes dados por Dios. Con el poder del pensamiento el hombre se bendice o se maldice. Por medio de él, trae a su vida el éxito o el fracaso, la salud o la enfermedad, la felicidad o la infelicidad, la pobreza o la prosperidad. Todo está en su mente y en el carácter de su pensamiento. Cualquier cosa que haya en tu vida o en la mía, de desarmonía, carencia, enfermedad o infelicidad, es el resultado de nuestro pensamiento desarmónico. Vivimos en un universo ordenado, pero no reaccionamos armónicamente a nuestro entorno. No estamos en correspondencia con la ley y el orden oculto que nos rodean. No es necesario que el universo se altere. Somos nosotros quienes debemos cambiar. Dentro de nosotros mismos está la causa del desorden en nuestro propio mundo individual, pues cada uno de nosotros vive en un pequeño mundo de nuestra propia creación. Por lo tanto, el desorden y los problemas que nos afligen o la carencia que restringe nuestra vida nunca pueden ser superados, sino por un cambio de mente, de hábito de pensamiento y de actitud mental. En los minutos siguientes, se intenta mostrar cómo el escucha puede, cambiando sus pensamientos y su actitud mental, invertir la palanca y entrar en armonía con la idea divina. Cuando esto se logre, su vida florecerá como la rosa. Será conducido con paz. Los montes y las colinas prorrumpirán ante él en cantos, y todos los árboles del campo aplaudirán. Capítulo 1. Pensamiento, la causa de la acción. Existe la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente reúne los conocimientos y experiencias a través de los sentidos. Aprende de los libros, las conversaciones y por la experiencia. Razona y saca conclusiones. Finalmente, sus pensamientos pasan a la mente subconsciente. La mente subconsciente es la mente de la acción. Es responsable de todo lo que hacemos. Es la sede de la memoria y del instinto. Es una reserva de tremendo poder, de extraordinaria inteligencia. Lleva a cabo todos los complicados procesos dentro del cuerpo que hacen posible la vida. Los hombres más sabios y eruditos no pueden empezar a comprender sus maravillosos poderes. Pero a pesar de ello, sabemos lo suficiente sobre su funcionamiento como para permitirnos controlarlo. Y al controlarlo, controlamos nuestras acciones. Y al controlar nuestras acciones, damos forma a nuestra vida. Y superamos aquello llamado destino. La mente subconsciente, a pesar de ser tan maravillosamente inteligente y poseer poderes tan extraordinarios, actúa enteramente por su gestión. Es decir, sigue ciega y fielmente los pensamientos que se le envían. Por lo tanto, de nuestros pensamientos depende el tipo de acciones que se produzcan. Si se envían pensamientos malos a la mente subconsciente, el resultado natural será una acción mala y destructiva.
Si se tienen pensamientos de debilidad y fracaso, entonces las acciones débiles que conducen al fracaso serán el resultado inevitable. Por otro lado, si se tienen pensamientos buenos, se producirán acciones buenas y constructivas. Y si se tienen pensamientos fuertes y exitosos, se producirán acciones buenas y constructivas que conducirán al éxito y a la realización. Es imposible tener malos pensamientos y realizar buenas acciones. Muchos lo han intentado. Han dicho, ser exteriormente respetable e irreprochable en la vida, pero en secreto alimentaré pensamientos negativos, que abrazaré en mi pecho porque es agradable, pero no los dejaré ir más allá, porque sé que la mala acción conduce al naufragio y al desastre. Por lo tanto, engañaré incluso a mis mejores amigos. Por fuera seré todo lo que debo ser, pero en mis pensamientos seré malo. La mía será una doble vida. Para los de afuera será una cosa, y en mi mundo de pensamientos algo diferente. Así podré disfrutar del mal en el pensamiento y escapar de sus penas. Tal persona no cuenta con el poder y la fidelidad de la mente subconsciente. Cada pensamiento malo, que se entretiene y se regodea, actúa como una poderosa sugestión para este paciente gigante, hasta que al final no puede soportarlo más, y estalla en la vida en forma de un curso de acción malo, que es una réplica exacta de los pensamientos que han sido alimentados. Esto explica por qué a menudo las personas que siempre han sido tan ejemplares en su conducta, de repente se equivocan y su vida se derrumba. Simplemente cosecharon de sus pensamientos. Si bien esto es cierto para la mayoría de los que se entregan a pensamientos malignos secretos, hay todavía quienes, ya sea por falta de coraje o de oportunidad, no irrumpen en un curso de acción maligna. Con sus malos pensamientos despiertan ciertas emociones que no pueden ser satisfechas y que por lo tanto tienen que ser reprimidas. El efecto de la represión es una enfermedad crónica que ninguna habilidad médica puede curar, o una enfermedad orgánica que está más allá del arte del hombre para aliviar. El escucha no puede imaginar, sin embargo, que todos los que sufren de esta manera han sido culpables de malos pensamientos. Pero la práctica es ciertamente una de las maneras por las cuales algunas personas pueden, literalmente, destruirse a sí mismas. Este ejemplo se da simplemente para ilustrar el efecto de los malos pensamientos, y la mayoría de la gente ha visto evidencias de ello entre sus amigos y relaciones. Mayormente, mis escuchas estarán por encima de este tipo de pensamiento, pero la misma ley actúa en toda clase de pensamiento que se envía a la mente subconsciente. Hay dos variedades de pensamiento, el constructivo y el destructivo, a veces llamado positivo y negativo. Depende de la clase de pensamientos en la que persistentemente moramos y pasamos a la mente subconsciente, lo que serán nuestras acciones en la vida. Si permitimos que nuestra mente se detenga en pensamientos destructivos y negativos, y esto desgraciadamente es a menudo el caso, ya que no requiere ningún esfuerzo, entonces la acción destructiva y negativa será el resultado inevitable. En cambio, si tenemos pensamientos positivos o constructivos, y para ello se requiere un esfuerzo tan grande al igual como el que se necesita para escalar una colina, el resultado natural será la acción constructiva. Así, un hombre que se deja llevar por el odio y se apega a sus errores, será conducido a pensar en el crimen. Y si se regodea en pensamientos de este tipo, llegará el momento en que será impulsado a matar. Por otro lado, si el mismo hombre mantiene su mente fuera de sus agravios y piensa en el perdón, o mejor aún, si ama o mantiene en pensamientos de buena voluntad a quien lo ha agraviado, entonces su vida será feliz y pacífica, y en su sentido más elevado, exitosa. Por otra parte, un hombre que se deja llevar por pensamientos débiles y temerosos, que teme que su negocio fracase, que cree que lo persigue la mala suerte, que teme que surja una competencia a la que no podrá hacer frente, tal hombre probablemente fracasará, porque todas sus acciones serán débiles y vacilantes y carecerán de esa fuerza y decisión que son necesarias para alcanzar el éxito. En cambio, si destierra todo pensamiento negativo débil, todo pensamiento de posible fracaso, y refuerza constantemente su mente con afirmaciones de éxito, en otras palabras, envía fuertes sugerencias de éxito a su mente subconsciente, tal hombre tendrá éxito en su vida, porque sus acciones serán fuertes y decisivas. Al enfrentarse a una gran dificultad, encontrará que su mente subconsciente le proporcionará una maravillosa energía de poder de permanencia, gran valor y determinación, simplemente porque ha sido entrenada por el pensamiento correcto para hacerlo. Posiblemente, se podría llenar un libro con ilustraciones de funcionamiento de esta ley.
Pero en una pequeña obra de este tipo deben bastar estas dos. La ley es inmutable. No puede ser engañada ni evadida. Todo lo que pensamos se traduce tarde o temprano en acción. Y como de nuestras acciones depende nuestra vida, se verá que es posible gobernar nuestra vida mediante el control del pensamiento. Porque controlando nuestros pensamientos, gobernamos nuestras acciones. Gobernando nuestras acciones, moldeamos nuestra vida y nuestras circunstancias, moldeando así nuestro destino. La vida no es una cuestión de azar o de suerte. No es algo que esté fuera de nuestro control. Es en gran medida el resultado o el efecto de nuestros pensamientos. Por lo tanto, controlando nuestros pensamientos, y esto gracias a Dios puede hacerse, podemos gobernar y dirigir nuestra vida hasta un punto casi increíble. Como seres pensantes conscientes, creados, según la Biblia, a imagen y semejanza de Dios, o en otras palabras, siendo un microcosmos del macrocosmos, poseemos uno de los mayores poderes del universo. Y ese poder es el pensamiento. Nuestra vida depende de cómo usamos este maravilloso poder. El maquinista envía su motor hacia atrás o hacia adelante, pero es el mismo poder el que utiliza en todo caso. Del mismo modo, el hombre pensante puede construirse o destruirse a sí mismo mediante el buen o el mal uso del pensamiento. De la forma en que utilice este poder, ya sea para bien o para mal, depende que su vida sea exitosa, saludable, feliz o armoniosa, o que carezca de logros definidos, de verdadero éxito y de felicidad. Todo lo que un hombre siembra, eso también cosechará. Capítulo 2. Víctimas de la ignorancia. No creemos que sean muchos aquellos que tengan pensamientos negativos deliberadamente. La mayoría de la gente tiene buenas intenciones y quiere hacer el bien y ser bueno. Sin embargo, la mayoría de nosotros pensamos más o menos mal, y esto se debe, según nuestra hipótesis, principalmente a la ignorancia. Como generalmente ignoramos que los pensamientos negativos son altamente destructivos, nos entregamos a ellos ignorantemente, pensando que no hacen daño. En realidad, los pensamientos de impureza, de ira, de venganza, de odio, de resentimiento, de envidia, los pensamientos de maldad, los pensamientos de tristeza, de pérdida y de dolor, los pensamientos de miedo, de fracaso, de debilidad, de penuria, de enfermedad, de decaimiento, de mortalidad y de muerte, son todos altamente destructivos para la salud, la felicidad, las circunstancias y la vida en todos sus aspectos. Deterioran el sistema nervioso, paralizan el esfuerzo, minan la voluntad, hacen que se tomen decisiones equivocadas. Hay que admitir que se trata de un asunto de primera importancia, pero ni los niños ni el público en general son instruidos en estas cuestiones vitales. A causa de esta ignorancia, casi universal, la mayoría de nosotros nos dejamos llevar por el pensamiento negativo, en gran medida en detrimento nuestro. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta de que es el pensamiento el que mata y no la falta de alimentos en la mayoría de los casos de muerte por supuesta inanición? Si una persona no puede conseguir alimentos para comer, muere en pocos días, por regla general. Sin embargo, una persona que ayuna voluntariamente para curarse de alguna enfermedad orgánica puede hacerlo, si el ayuno se realiza sabiamente, durante 40 o incluso más días. No solo sin perjuicio, sino con resultados muy beneficiosos. ¿Por qué en el primer caso un ayuno obligatorio de unos pocos días termina en la muerte, mientras que un ayuno voluntario de 6 semanas o más solo resulta en el bien? La respuesta es, por supuesto, que lo que mata es el estado de la mente y el carácter de los pensamientos, y no la falta de alimento. Después de unos días de inanición, la persona se encuentra generalmente en un estado de gran debilidad y postración. Sin embargo, quien se somete a un ayuno voluntario generalmente continúa su trabajo, y solo en las etapas posteriores trabaja menos de lo habitual. Cierto reverendo, que recientemente ayunó durante 40 o 50 días, en atención a lo cual nuestros diarios informaron detalles, no solo continuó con sus tareas habituales, sino que además escribió un libro sobre un tema que requiere gran concentración y esfuerzo mental. Contrasta todo esto con el estado de un hombre hambriento, que después de unos días se ve reducido a una condición de colapso y agotamiento, seguido rápidamente por la muerte, y vemos cuán grande es el poder mental y el pensamiento. En el caso del hombre hambriento, piensa que se está muriendo, porque no tiene comida, y en consecuencia muy pronto perece.
El ayunante piensa que el ayunar está mejorando su salud, y su salud mejora en consecuencia, incluso hasta la superación de lo incurable, así llamada enfermedad orgánica. Últimamente, han aparecido en los periódicos muchos casos de personas importantes que se han sometido voluntariamente a un ayuno, y al hacerlo han conseguido mejorar su salud. Pero esto no es nuevo en absoluto. Que yo sepa, este método de curación era bastante conocido en ciertos círculos hace un cuarto de siglo, o más, pero su aspecto mental no parece haber sido apreciado en su verdadero valor. No hay ninguna razón por la que un hombre hambriento, si está bien alimentado al principio, no pueda vivir tanto como un ayunante, y lo haría si pudiera controlar sus pensamientos de la misma manera que un ayunante. Pero primero habría que convencerle de que el ayuno es beneficioso para la salud, y esto no sería fácil, porque la ignorancia y los prejuicios sucumben con fuerza. Además, como el hombre es propenso a mirar el futuro con ansiedad, probablemente se consumiría de preocupación, temiendo no poder obtener alimentos después de que su ayuno obligatorio hubiera superado la etapa o el límite beneficioso. Pero el hecho es que no es la ausencia de comida lo que mata a un hombre hambriento, sino su estado de ánimo. Son sus pensamientos de miedo los que lo matan, así como son los pensamientos y la expectativa de curación los que mantienen vivo al ayunante y mantienen su fuerza y capacidad de trabajo. No se debe suponer con estas observaciones que yo estoy a favor del ayuno promiscuo, ya que un ayuno mal pensado podría generar mucho daño. El ayuno en algunos casos es beneficioso, pero debe realizarse bajo una experimentada supervisión. También hay mucha ignorancia sobre otro punto, que es la posibilidad de controlar el pensamiento. No se sabe generalmente que nuestros pensamientos pueden ser controlados y regulados de la misma manera que un policía de Londres controla y regula el tráfico. Levanta una mano y al instante el tráfico detrás de él se detiene, dejando pasar a los vehículos de una calle transversal. Nuestros pensamientos pueden ser controlados y regulados de la misma manera. Los pensamientos indeseables y destructivos pueden ser detenidos, mientras que otros pensamientos de carácter deseable y constructivo pueden ser fomentados. La gente dice, no puedes evitar tener estos pensamientos, ¿verdad? Dan por sentado que uno es incapaz de controlar sus pensamientos. No se dan cuenta de que es posible cambiar deliberadamente de tema en lo que respecta a los propios pensamientos. Del mismo modo que se cambia el tema de conversación. Todos cambiamos el tema de conversación cuando nos resulta desagradable. Pero, ¿cuántos de nosotros cambiamos el tema de nuestros pensamientos deliberadamente mediante el ejercicio de nuestra voluntad? Sin embargo, se puede hacer, casi con la misma facilidad, si solo lo hacemos en lugar de pensar y decir que no se puede hacer. No solo es posible cambiar el tema de nuestros pensamientos, sino que también es posible abstenerse de pensar por completo. Ambos son logros del más alto valor posible, y pueden ser adquiridos solo por la práctica y el autoentrenamiento. Pero incluso el más débil de nosotros puede adquirirlos si somos tranquilamente persistentes. No es necesario ser inteligente, ni tener grandes dotes, ni salirse de lo común. De hecho, podemos estar muy por debajo de la media en dones mentales, fuerza de voluntad y dotes intelectuales. Sin embargo, si somos tranquilamente persistentes, podemos aprender a superar nuestros pensamientos con el tiempo. Y cuando llegamos a ser dueños de nuestros pensamientos, nos convertimos en dueños de nosotros mismos. Y cuando nos convertimos en dueños de nosotros mismos, nos convertimos en dueños de la vida misma, no oponiéndonos a la disciplina de sus experiencias, sino tratando con ellas de la mejor manera posible, manteniendo una mente tranquila y firme, una fe serena y un espíritu inquebrantable. Capítulo 3. Víctimas de la sugestión. Todos somos víctimas, en mayor o menor medida, de la sugestión. Las personas de mentalidad fuerte y sin escrúpulos influyen deliberadamente en los demás mediante la sugestión, para aprovecharse de ellos. El abogado en el tribunal dice a un testigo, «Le sugiero», y luego sigue una indicación que puede ser tanto falsa como injusta, pero que puede abrumar o confundir tanto al testigo como para destruir el valor de su evidencia. Así es como una mente fuerte domina a una mente más débil por la fuerza de la voluntad y la sugestión. El hipnotizador sugiere a su víctima que un trozo de metal frío aplicado a su espalda desnuda es una plancha al rojo vivo, e inmediatamente la carne se quema y se llena de ampollas. Lo mismo ocurriría si el metal estuviera realmente al rojo vivo. O puede sugerir a su víctima
que un vaso de parafina es un vaso de limonada y la víctima lo beberá, evidentemente disfrutándolo y pensando que es una limonada. De este modo, el hipnotizador demuestra lo poderosa que es la sugestión. En uno de los libros del Dr. Schofield, se cuenta la historia de dos conocidos médicos, que, para probar el poder de la sugestión, hicieron señas a un hombre en un restaurante y le dijeron que estaba gravemente enfermo y que debía estar en la cama. El hombre, conociendo su reputación y su alto prestigio como médicos, les creyó, se fue a su casa, se metió en la cama y murió. Es justo y caritativo suponer que ninguno de los dos médicos esperaba algo más que una ligera enfermedad como resultado de lo que parecería ser una acción tonta y reprobable. Todos los días se nos dice en el periódico que tomemos las pastillas de tal o cual individuo. Puede que no hagamos caso de la sugerencia durante años, pero tarde o temprano nos encontramos tomando las pastillas o aconsejando a otra persona que lo haga. Ves a un hombre con los ojos llorosos, estornudando y usando su pañuelo. Esta visión le sugiere la gripe, con el resultado de que, si no tiene una mentalidad positiva, puede desarrollar usted mismo un breve resfrío. La sugestión nos afecta de 1000 maneras diferentes. La recibimos a través de los ojos, los oídos, el gusto, el olfato y el tacto. Somos víctimas de ella en todo momento, a menos que aprendamos a tener una mentalidad positiva y a estar a prueba de la sugestión en todas sus formas. No tengo espacio para hacer más que mencionar otras formas en las que somos afectados e influenciados inconscientemente por la sugestión. La publicidad de medicamentos patentados en periódicos y revistas es un medio de sugestión muy poderoso. Ya hemos mencionado el efecto de la reiteración. En nuestro periódico y por medio de vallas publicitarias, que tomemos una determinada marca de píldoras. Pero las ideas modernas de publicidad de narcóticos sin valor y drogas dañinas dejan muy atrás estos métodos de publicidad en lo que respecta a la fuerza y el valor de la sugestión. Las imágenes de personas estornudando y de otras dobladas con la espalda dolorida solo pueden tener un efecto, y es el de hacer que la gente imagine que posee la dolencia descrita. Recuerdo que cuando era niño, leía en los periódicos de la época largos anuncios que se encabezaban: ¿qué es esta nueva enfermedad que nos viene encima? Me afectó tanto que me convencí de que tenía la enfermedad. Me alarmé tanto que, sin duda, habría enfermado rápidamente si no hubiera contado a mis padres mis temores. Nunca olvidaré los gritos de júbilo que recibieron mi confesión. Parecía que nunca iban a dejar de reírse, pero se rieron de mis temores, y desde entonces he mantenido una actitud positiva hacia o contra los anuncios de medicamentos patentados. Muchos de mis escuchas habrán leído el humorístico relato del difunto Jerome K. sobre su experiencia con un libro médico de síntomas. Dijo que cuando terminó de leerlo, descubrió que tenía todas las enfermedades bajo el sol, excepto la rodilla de la criada. Escrito, sin duda, para hacer reír y divertir, pero que contiene un mínimo de verdad que, si las masas se dieran cuenta, harían que los traficantes de medicamentos cerraran rápidamente su negocio. Luego está lo que se denomina sugestión de las masas. Todos estamos inclinados a pensar como la multitud, y a que se despierten en nosotros las mismas emociones que influyen en las masas del pueblo. Es muy fácil para una persona positiva influir en los pensamientos y emociones de una multitud de personas. Es difícil para uno de la multitud no ser movido con la multitud. Esta es la razón por la que la gente, que de manera ordinaria es sensata, se maicea en ocasiones de regocijo nacional. También es la razón por la cual las personas que son pacíficas e inofensivas en la vida privada pueden, cuando están en una multitud, unirse a actos de violencia y desorden. Es simplemente que la emoción de la masa se apodera de ellos, influyendo tanto en su conducta que se dejan llevar. Es un hecho de que algunas personas son más fáciles de influenciar por la sugestión que otras. Algunas son rígidas y flemáticas, y sobre ellas la sugestión parece tener menos efecto. Otras, por el contrario, son más sensibles y nerviosas. Estos son muy influenciados por la sugestión, siendo una presa fácil hasta que aprenden a estar a prueba de ella. Estos pueden sentir que están maltratados y que la vida los ha tratado injustamente, haciéndolos hipersensibles, pero no tienen que compadecerse de sí mismos, porque tienen, en cambio, mucho que agradecer, ya que las personas de este tipo son las que más pueden beneficiarse de la sugestión cuando se hace un uso adecuado y científico de ella. Por último, llegamos al tema de la tentación. Todos nosotros somos tentados de una u otra manera. Lo que podría tentar a uno severamente podría no afectar a otro en absoluto.
Pero cada uno está tentado de una manera peculiar a sí mismo. ¿Qué es la tentación, sino una sugerencia? No necesitamos discutir sobre dónde o quién viene la sugestión. Seguramente es suficiente que sepamos que somos víctimas de ella, hasta que aprendamos a resistirla con éxito. No hay sugestión más sutil que la de la tentación. Es tan astuta que parece imposible contrarrestarla. Incluso en nuestros mejores momentos, cuando quisiéramos realizar actos nobles, se nos sugieren ideas y motivos bajos. Si no queremos caer, debemos ejercer una eterna vigilancia. Y es por esto que se nos dice en el más grande de todos los libros, por el más grande de todos los maestros, velad y orad para que no entréis en tentación. Para concluir este capítulo, permítanme tocar ligeramente la enseñanza de aquellos que afirman que casi todo es sugestión. Su teoría es que solo poseemos conciencia, y que todo lo que forma nuestra vida es el resultado de la sugestión. Así, según ellos, la pobreza es el resultado de la aceptación de las sugestiones de pobreza. La enfermedad, el resultado de la aceptación de las sugestiones de enfermedad. Los problemas, el resultado de la aceptación de las sugestiones de los problemas. Y así sucesivamente. Para contrarrestar estas sugestiones, se recomiendan autosugestiones de tipo opuesto. Se aconseja a la persona afectada por la pobreza que se susurre a sí misma, mientras se duerme, sugestiones de riqueza, prosperidad y abundancia. Si el subconsciente, o como algunos dicen, el inconsciente, acepta la sugestión, entonces la pobreza se acaba. La persona enferma hace lo mismo, excepto que utiliza sugestiones de salud, con un resultado placentero similar. Si el subconsciente o mente poderosa interior solo acepta la sugestión que se le susurra. Todo esto puede parecer una farsa y un buncún a la mayoría de nuestros escuchas. Sin embargo, no me dispongo a aceptar esta enseñanza en su forma más burda, pero creo que hay una cantidad considerable de verdad en ella. Sin embargo, no es aconsejable jugar con la mente subconsciente de esta manera. Muchos sufren hoy en día los efectos de experimentos imprudentes realizados sin conocimiento ni experiencia. Capítulo 4. El secreto de la superación. Moldeando y dando forma a la vida como si fuera arcilla en las manos del pótter. ¿Por qué es tan importante el pensamiento correcto? Es importante porque influye en nuestras acciones y construye el carácter de una mente firme. Es importante porque de él depende nuestro bienestar y el éxito de toda nuestra vida. Es importante porque es mediante el pensamiento correcto que podemos superar la sugestión dañina. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que el pensamiento es la causa de nuestras acciones y decisiones. En gran medida, nuestras circunstancias dependen de nuestros pensamientos. Si, por ejemplo, no superamos las dificultades de la vida en nuestros pensamientos, nunca podremos superarlas en la experiencia real. Con esto quiero decir que nuestras dificultades deben ser enfrentadas y conquistadas audazmente en el pensamiento, si alguna vez esperamos superarlas realmente. En cierto modo, es un buen consejo decir a la gente que no se dedique a sus problemas, sino que piense en cosas agradables. Pero puede conducir a un hábito de pensamiento casi tan destructivo como el de darle vueltas a los mismos problemas. Esta aplicación negativa de lo que se supone que es un buen consejo es responsable del fracaso de aquellos que dicen: he intentado pensar correctamente, pero no hay diferencia. La razón por la que no hay diferencia es que no se trata de un pensamiento correcto, sino de una forma de pensamiento equivocado. Estas personas dicen: nunca me permito pensamientos erróneos sobre mis problemas. Me niego a pensar en ellos. Así es. Y es aquí donde radica todo el problema. En lugar de enfrentarse a los problemas de la vida con valentía y conquistarlos con el pensamiento, se huye de ellos. Por lo tanto, como la mente se encuentra con un pensamiento desagradable, el pensamiento de un deber molesto que hay que hacer, o de una crisis que hay que afrontar, o una dificultad que hay que superar, la mente lo esquiva y da con algo más agradable. El que dice: nunca pienso en mis problemas, y que huye de los pensamientos desagradables de este tipo, se encuentra con que nunca puede superar las dificultades reales cuando surgen. De hecho, su supuesto pensamiento correcto le impide tomar decisiones y enfrentarse con firmeza y sensatez a sus dificultades. Primero debemos superar en nuestros pensamientos, si alguna vez vamos a superar en la experiencia real. El mundo puede dividirse en dos clases de personas. 1. Los que superan la vida. Y 2. Los que son superados por la vida. Los que superan las dificultades de la vida son los que hacen con el pensamiento.
Los que son superados por las dificultades de la vida son los que no superan en el pensamiento. Si estos últimos no han hecho una práctica deliberada de esquivar los pensamientos desagradables, en un intento desafortunado de seguir una forma de pensamiento errónea que creyeron erradamente que era un pensamiento correcto, todavía son pasivos. Es decir, no logran superar, en el pensamiento, la dificultad que debe ser superada, tarde o temprano, en la experiencia real. El secreto de la superación está en la victoria del pensamiento. Si vencemos continuamente en nuestros pensamientos, desarrollamos una mente firme. Sin una mente firme, es imposible salir victorioso de la batalla de la vida. Por otra parte, no hay dificultad capaz de solución humana que no pueda ser superada por una mente firme. De hecho, si la mente de un hombre se dirige con solidez hacia un objeto determinado, no solo tendrá verdadero éxito, sino que pueden suceder o lograrse las cosas más notables, más allá de lo que se pueda esperar o prever. La mente se vuelve poderosa, creciendo en fuerza continuamente, a través del encuentro con una dificultad. En el pensamiento, avanzando hacia la dificultad, en el pensamiento, y luego poniendo el peso de la mente y la voluntad detrás de ella. Entonces el hombre completo avanza, atravesando la dificultad hasta el otro lado, victoriosamente. Esto genera un poder interno, que es acumulativo, que incluye positivamente, dado que cuando llegamos a nuestra dificultad en la experiencia real, nos ayuda a atravesarlo con éxito. Esto es muy diferente a preocuparse por las cosas. La preocupación es un destructor. Al preocuparnos por nuestros problemas, no solo estimulamos el miedo, una de las emociones más destructivas, sino que también hacemos surcos en el cerebro, alrededor de los cuales giran nuestros pensamientos en una repetición interminable. El cerebro se construye o arregla de tal manera a través de la práctica de la preocupación que ésta se convierte en un hábito. Es decir, tan pronto como nos viene un pensamiento de algún problema inminente, o algo va mal en nuestra vida o trabajo, o pensamos que algo ha salido mal o irá mal, o tememos que pueda ir mal, entonces inmediatamente las células utilizadas por la preocupación son estimuladas a la acción, estando ya totalmente cargadas de energía nerviosa, esperando para explotar. Y dan vueltas y vueltas los pensamientos, a lo largo del surco preparado para ellos. Entonces, adiós a nuestra paz mental, adiós al sueño, y con el tiempo, adiós a la salud. Algunas personas tienen una naturaleza preocupante. Lo heredan de sus padres. Yo soy una de ellas. Algunas personas, por el contrario, nunca se preocupan por nada. Si fueran condenados a muerte, probablemente se sentarían a leer un libro. Si el verdugo estuviera a su lado, probablemente dirían, por favor, espere un minuto o dos hasta que haya terminado este capítulo. A un conocido mío le tuvieron que decir una vez que padecía una enfermedad que le privaría de uno de sus sentidos. Ahora, le dijeron, debes tratar de preocuparte por ello. Él soltó una carcajada tranquila y despreocupada y luego dijo, no me preocuparé. No somos una familia preocupada. Tomamos las cosas como vienen. Y descubrimos que no son tan terribles después de todo. Siempre hay compensaciones. Esto demuestra la sorprendente diferencia que existe en la naturaleza y el temperamento de las personas. Sin embargo, creemos que la proporción de las personas que se preocupan es mucho mayor que las que no lo hacen. Como el tema de la preocupación es tan importante, hay que dedicarle un capítulo aparte. Pero, aunque no debemos preocuparnos por nuestros problemas o temores imaginarios, sí debemos enfrentarnos a ellos con valentía en el pensamiento y la voluntad. En ningún caso debemos huir de ellos, pues probablemente no haya nada más negativo y destructivo que esto. Aquellos que se niegan a enfrentar sus dificultades y siguen esquivando la cuestión son en general los mayores preocupados. Evitar la cuestión en el pensamiento aumenta el problema, por lo que realmente hay más por lo que preocuparse. A riesgo de repetirme, debo señalar nuevamente esta verdad tan vital e importante que debemos superar en el pensamiento. La enseñanza que nos pide simplemente que desechemos nuestros problemas de la mente y pensemos en cosas agradables, o que nos permitamos soñar durante el día, puede seguir positivamente, pero tal como se aplica habitualmente es bastante negativa. Cuando se aplica de forma negativa, debilita la voluntad, le quita a uno la iniciativa y destruye su poder de decidir y actuar. En lugar de evitar la cuestión, cada vez que el pensamiento del problema o la dificultad inminente surge en la conciencia, debemos enfrentarlo con valentía.
afirmando nuestra capacidad para superarlo y salir victoriosos. Si cada vez que el pensamiento surge, se enfrenta con una afirmación de poder, superación y gloria, entonces cuando llega el momento de enfrentarse a la dificultad en la experiencia real, encontramos que tenemos un amplio poder para superar y salir victoriosos de la experiencia. Nos encontramos con una mente firme, con una reserva de poder que nos sorprende. Enfrentarse a pensamientos de fracaso, dificultad o miedo, de esta manera tiene un efecto sobre la mente subconsciente. Recibe una guía definida y se da cuenta de lo que se espera de ella. Siendo un servidor fiel, no nos falla. Estas afirmaciones pueden ser de varios tipos y deben variar necesariamente según el tipo de persona que las utilice. Para uno, ninguna afirmación que no sea de carácter bíblico y devocional puede ser de ayuda. Para otro, una afirmación de tipo religioso no sería útil, pero una forma más psicológica podría ser más satisfactoria. Cada quien debe elegir la forma que le resulte más atractiva. El que comienza con una forma psicológica de afirmación puede finalmente adoptar una religiosa o devocional. La forma que le atrae a uno en el momento actual es la correcta. Por lo tanto, cuando la persona con mentalidad religiosa se encuentra con un pensamiento de dificultad, prueba o amor, puede enfrentarse a él con el pensamiento o afirmación contraria. Puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que me fortalece. Por lo tanto, pasaré por esta dificultad en el poder de Cristo, que es mío para usarlo ahora y siempre. Al mismo tiempo, puede imaginarse a sí mismo atravesando su dificultad con un empujón, siendo llevado por poderes invisibles. Con el tiempo se forma el hábito mental de enfrentar todas las dificultades y temores mentalmente con un empuje victorioso. En lugar de huir de ellos con el pensamiento, se enfrentan, natural y habitualmente, con un pensamiento de empuje victorioso. El que hace esto se vuelve muy fuerte, firme, perseverante y de carácter grande. Otro tipo puede no ser capaz de usar la forma religiosa de afirmación, pero puede usar algo similar, pero una forma diferente. Puede enfrentarse al pensamiento del problema o del miedo simplemente repitiendo las palabras: éxito, victoria, superación. Al mismo tiempo, se imagina a sí mismo atravesando su problema o dificultad triunfalmente, sostenido y fortalecido por poderes que no comprende, pero que surgen en su interior. Mediante el cultivo de este hábito mental, la vida cambia enormemente, simplemente porque el carácter se mejora a partir de todo el conocimiento. En lugar de que las dificultades de la vida lo abrumen, el estudiante la supera. Cuando ha logrado esta victoria, encuentra nuevos campos que conquistar, nuevas y hermosas vistas que se abren ante él. Descubre que puede moldear y formar su carácter, y por este medio, moldear y formar su vida. Algunas personas piensan en forma de imágenes mentales. La naturaleza de su vida y el carácter de sus circunstancias dependen del carácter de sus imágenes mentales. Por lo tanto, si son las de los problemas, el fracaso, etc., deben invertirse en su opuesto positivo. Algunas personas son naturalmente dadas a las imágenes mentales negativas. Cuando piensan en el trimestre, se imaginan a sí mismos como incapaces de pagar el alquiler y las terribles consecuencias, como la venta forzosa, el desahucio, etc. Cuando piensan en los negocios, si son propietarios, ven la imagen de la quiebra y ellos mismos en el tribunal, siendo interrogados por el administrador judicial. Si pertenecen a las clases empleadas, se imaginan sin trabajo, sin hogar, como una de las miles de personas que buscan empleo en vano y sufriendo todos los males e incomodidades que tal posición conlleva. Si ven un accidente, se imaginan a sí mismos como una víctima, herido al lado de la carretera. Si ven o leen sobre un hospital, se ven mentalmente como un interno, sometiéndose a una temible operación, o despidiéndose de sus llorosos familiares, mientras pasan a un mundo menos terrible. Desgraciadamente, permitir que tales imágenes mentales ocupen la mente es susceptible de atraer las mismas condiciones que temen y visualizan. Por lo tanto, es de la mayor importancia que todas esas imágenes mentales negativas sean invertidas en sus opuestos positivos. De este modo, no solo se evitan los efectos malignos de tales imágenes dañinas, sino que se posibilitan los estados opuestos de la experiencia personal. Si en lugar de estas imágenes mentales de fracaso, pobreza, tristeza, accidente, enfermedad y muerte, se transmutan en imágenes de éxito, prosperidad, salud, protección contra el peligro y una vejez feliz, entonces estos estados deseables tienden a manifestarse en la vida.
en lugar de los indeseables que podrían haber aparecido de otra manera. Por ejemplo, si en lugar de ver una imagen mental de desahucio o de ser vendido como resultado de no poder pagar el alquiler, se persiste en una imagen mental de alquiler pagado, una casa cómoda, sin cuidados, entonces este estado feliz de las cosas es probable que se manifieste, mucho más de lo que sería el caso de otra manera. Como la imagen mental es probablemente la forma más poderosa de pensamiento, no se puede dar demasiada importancia a su cultivo correcto. El efecto de tal cultivo es el de producir un estado de mentalidad positiva, una condición muy deseable. También consolida el carácter, haciéndonos fuertes donde antes éramos débiles y capaces de lograr muchas cosas que antes éramos incapaces de emprender. Capítulo 5. ¿Creadores de nuestro propio mal? ¿Vivimos en un universo malvado y somos víctimas de un destino malicioso y poco amable? ¿O vivimos en un universo ordenado cuyo principio subyacente es la utilidad o el amor? No podemos evitar pensar que la mayoría de nosotros cree interiormente que lo primero es cierto y no lo segundo. Es por ello que albergamos miedos subconscientes. Es por ello que somos pesimistas, aunque exteriormente aparentemos lo contrario. ¿Quién puede decir qué efectos nefastos causa este pesimismo interior? Como he dicho en la otra parte, la creencia en el mal tiende a producir el mal. La creencia en el fracaso tiende a producir el fracaso. La creencia en la enfermedad tiende a producir la enfermedad y así sucesivamente. Lo que se necesita es un cambio de creencia, tras el cual se produce así automáticamente un cambio de pensamiento. Vivimos en un universo ordenado, pero nosotros mismos no somos ordenados. No estamos en correspondencia con nuestro verdadero entorno. Nuestro verdadero entorno es un universo ordenado y perfecto. La ley oculta de la vida es el amor o la cooperación. El biólogo Ringheimer enseña que, en toda la naturaleza, tanto en las plantas como en los animales, la salud y el progreso siguen cuando se obedece esta ley de cooperación, y que la enfermedad y el desorden siguen a su violación, es decir, cuando se siguen prácticas depredadoras o parasitarias, en lugar de las de servicio y cooperación. Primero tenemos que creer que vivimos en un universo ordenado y que la vida se basa en el amor. También tenemos que creer y reconocer que la causa de nuestro propio mal, o el desorden en nuestra vida, se encuentra en nosotros mismos. La verdad de todo el asunto es que no estamos en armonía con la vida, y no estamos viviendo en obediencia a su ley fundamental. La armonía, la paz, el verdadero éxito y una vida sin preocupaciones solo son posibles en la medida en que nos pongamos en correspondencia con la vida, con el universo ordenado en el que vivimos, y trabajemos en conformidad con la ley de la vida y del universo que es el amor o la ayuda cooperativa. Llegará un momento, según nos dice el profeta Isaías, en que esta ley será observada universalmente, cuando el león coma el mismo alimento que el buey, y cuando no harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Este estado ideal puede estar muy lejos, pero los que conocemos la verdad podemos ponerlo en práctica aquí y ahora. Al hacerlo, no podemos dejar de atraer una armonía y una paz indescriptibles. Podemos dar gracias al cielo todos los días por vivir en el universo ordenado. Podemos rezar todos los días para que estemos en correspondencia con él. Podemos pensar y actuar todos los días de acuerdo con su principio o ley subyacente de cooperación y servicio útil. Nuestro primer pensamiento en cada circunstancia de la vida, no qué puedo obtener de ella, sino cuánto puedo obtener de ella. Esto, por supuesto, es una tontería de acuerdo con los estándares mundanos, que es realmente la más alta sabiduría y conduce al logro de una vida de verdadera armonía, satisfacción y paz. Había una vez un sabio que vivía en una pequeña ciudad, al que muchos acudían en busca de consejo. Un día, un forastero se dirigió al sabio y le dijo: ¿Qué clase de gente es la que vive aquí? El sabio respondió preguntando: ¿Qué clase de gente había en la ciudad de la que vienes? El recién llegado contestó: Oh, eran unos miserables, antipáticos, mezquinos, poco vecinos y muy difíciles de convivir. Bueno, dijo el sabio, aquí los encontrarás igual. A poco tiempo, otro recién llegado se acercó al sabio y le hizo la misma pregunta: ¿Qué clase de gente es la que vive aquí? El anciano respondió de nuevo preguntando: ¿Cómo era la gente del pueblo del que vienes? Oh, respondió el segundo en llegar. Era un pueblo espléndido,
amable, simpático y lleno de bondad. Me dio pena dejarlos. Entonces, dijo el sabio, los encontrarás igual aquí. Es una exageración, pensarán ustedes, pero contiene una gran verdad. Nuestro mundo individual, pues cada uno de nosotros vive en un pequeño mundo propio, es un reflejo de nuestra vida mental. Lo poblamos de odio y discordia, o de amor y armonía, según nuestros pensamientos. Nuestra vida está llena de maldad en la medida en que no nos armonizamos con el orden divino, que es la única realidad. La vida es esencialmente buena, aunque puede contener muchas decepciones y muchos golpes. Muchos de ellos, sin embargo, son de nuestra propia creación. ¿Acaso no cosechamos, en la madurez y la vejez, los frutos de los errores o pecados de nuestra juventud? La vida es buena, aunque es un moldeador del carácter. Si nos armonizamos con ella, soportando de buen grado sus disciplinas, evitamos mucha miseria y problemas. En otras palabras, dejamos de crear nuestro propio mal. Capítulo 6. El pensamiento y la actitud correcta, la base de éxito y prosperidad. Los que tienen éxito poseen un determinado tipo de mente. Es cierto que tienen ambición, visión y fuerza motriz, capacidad de trabajo y una voluntad inquebrantable. También que nunca escatiman en sus esfuerzos y además aprovechan cada oportunidad cuando se les presenta. Pero su principal causa de éxito es su tipo de pensamiento. Piensan en términos de éxito y logros, abundancia y prosperidad. La vida tiende, con el paso del tiempo, a expresar el tipo de pensamiento habitual. Si pensamos constantemente en términos de éxito y prosperidad, entonces, tarde o temprano expresamos estas cosas en mayor o menor grado en nuestra vida. Es decir, según nuestra capacidad, alcanzamos el mayor éxito posible en nuestro caso. No todos podemos estar en la cúspide del árbol, pero cada uno puede ascender a la mejor posición para la que nuestro genio particular nos encaja. Salvo en el caso de esas personas peculiares que se creen capaces de hacer cualquier cosa y todo, cuando no saben hacer nada correctamente. Todos podemos lograr mucho más de lo que podríamos creer posible. Hay habilidades ocultas en nosotros que son inimaginables. Nuestras capacidades parecen aumentar a medida que aumentan nuestras responsabilidades. La vida nos pide que alcancemos mayores logros, y es entonces que el poder y la capacidad aparecen, de una manera que nos sorprende a nosotros mismos y probablemente aún más a nuestros amigos. He conversado a propósito con un gran número de personas sin éxito. Personas fracasadas me refiero a aquellas que, a pesar de ser soberbias y trabajadoras, y de querer salir adelante, siempre se hunden hasta el fondo, por mucho que se les ayude, a pesar de las espléndidas oportunidades que se les ofrecen. En todos ellos, he encontrado el mismo tipo de hábito de pensamiento. Piensan en términos de penuria y fracaso. Por ello, todas sus acciones y decisiones desconocidas por ellos mismos son de tal índole que provocan condiciones de penuria y fracaso. Los hombres de igual capacidad no tienen el mismo éxito. Uno puede parecer afortunado, mientras que el otro puede parecer muy desafortunado. Pero estoy convencido de que la causa de la diferencia se encuentra en la mente. Uno tiene una idea fija de éxito y logro que actúa como un centro alrededor del cual giran sus pensamientos, tanto conscientes como subconscientes. Mientras que el otro tiene una idea fija o miedo al fracaso alrededor del cual giran continuamente sus pensamientos. El primero se siente lleno de energía e inspirado para alcanzar el éxito, mientras que los esfuerzos del otro se ven socavados y sus energías minadas por una idea oculta o el miedo al fracaso y la ruina. Ahora bien, aunque es cierto que uno puede nacer con un tipo de mente de éxito, mientras que otro puede heredar un tipo de fracaso, no se deduce necesariamente que este último deba seguir siendo siempre un fracasado. Su tipo de mente puede cambiarse. Para lograrlo, no tiene que recurrir a los servicios de un costoso especialista o un médico mental. Lo puede hacer él mismo, mediante un cambio de pensamiento. Al cambiar su pensamiento, transforma gradualmente la idea fija del fracaso en una de éxito. La actitud de la mente cambia y los pensamientos se entrenan para fluir en una nueva dirección. Esto, con el tiempo, cambia a todo el hombre, de modo que se eleva como un corcho en el agua, en lugar de hundirse como una piedra. Llega a lo que es para él la cima de su profesión o vocación, en lugar de gravitar el fondo. Descubre que hay mucho espacio en la cima, simplemente porque muy pocos utilizan su mente de manera constructiva. Se convierte en uno de los pocos favorecidos, simplemente porque utiliza su mente como un instrumento creativo
y no simplemente para hacer un trabajo rutinario. No hay que olvidar que el verdadero éxito se basa en el servicio. Solo mediante nuestra ayuda cooperativa al mundo podemos encontrar la felicidad. Y esto es en sí mismo el verdadero éxito. El dinero y la fama son inútiles si no aportan felicidad y satisfacción. El servicio y la ayuda cooperativa traen el éxito más real y duradero. Combinados con la eficiencia, nos hacen indispensables en nuestra rama o vocación particular. Tarde o temprano, la calidad del carácter cuenta su propia historia. Los que ascienden rápidamente, riéndose de cosas como el universo, la integridad, etc., generalmente caen más tarde en la ruina y la deshonra. Por lo tanto, nuestros pensamientos no deben ser simplemente de éxito y logro, sino de servicio y ayuda. No debemos pensar tanto en qué conseguiré, como en cómo puedo ayudar, ya que todo éxito sólido se basa en la medida de nuestra ayuda a la comunidad. Cuanto más útiles seamos, más indispensables nos convertimos, y por tanto, mayor será la recompensa, por regla general. Aparte de todo esto, el hecho es que pensar en términos de éxito y logros, manteniendo al mismo tiempo una conciencia de abundancia y prosperidad, tiende a atraer estas cosas hacia nosotros. La mente es creativa hasta un grado inimaginable para la mayoría de la gente, y nuestros pensamientos atraen hacia nosotros cosas de su tipo, oportunidades de logro y circunstancias más abundantes, por un lado, o fracaso y carencia por otro. Así pues, la causa interna del éxito está en la mente. En lugar de dejarla vagar por donde quiera, tenemos que entrenarla para que piense de forma constructiva. Mientras otros pasan su tiempo libre tontamente, nosotros debemos, por el contrario, obligar a la mente a pensar positivamente en términos de logro. Podemos mantener un ideal de la mente, alrededor del cual los pensamientos girarán natural y fácilmente. Un pensamiento constructivo como este nos obliga a trabajar y esforzarnos, mientras que otras personas pierden su tiempo en el placer. Sin embargo, no es una dificultad, sino una gran alegría. Despierta nuestro entusiasmo, después del cual toda tarea se vuelve comparativamente fácil. Tarde o temprano, justo cuando estamos preparados para ello, la oportunidad se nos presenta con la misma seguridad que la salida y la puesta del sol. La ley es infalible. Cuando estamos preparados, la oportunidad aparece. Para terminar este capítulo, permítanme hacer una advertencia. El éxito puede convertirse en nuestro amo y nosotros en su esclavo. Por lo tanto, es importante que elijamos la forma más elevada de éxito, si podemos. Sin embargo, por regla general, no tenemos elección, porque nuestra ambición nace, por así decirlo, en nosotros. Tenemos en mente el caso de un pobre muchacho, con solo una educación primaria en el campo, que ahora es un misionero ordenado, aparentemente una hazaña totalmente imposible para alguien de su posición. Es imposible decir si él eligió su vocación o si su vocación lo eligió a él. Pero en cualquier caso, su vida de trabajo, sacrificio y servicio, aunque signifique cansancio, fiebre, pobreza y burla por parte del mundo, le traerá la más verdadera satisfacción. El éxito más verdadero es el que encuentra su victoria en el servicio y en el intento de hacer del mundo un lugar mejor para que otros vivan. Entonces, no importa si su éxito se convierte en su amo y él en su esclavo, porque esa esclavitud se vuelve en la mayor alegría y da la mayor satisfacción. Estos son los tesoros que ningún dinero puede comprar, y que siempre evitan a aquellos que los buscan a través de la adquisición de riquezas y fama. Capítulo 7. El efecto del pensamiento en la salud. El pensamiento afecta a nuestra salud mucho más de lo que generalmente se cree. Si bien es cierto que las manchas hereditarias, los alimentos desvitalizados y los modos de vida malsanos desempeñan un papel importante, creo que el pensamiento es el factor más importante. Cuando digo pensamiento, incluyo las emociones, ya que son despertadas por nuestro pensamiento. Y sin embargo, es posible evitar estimular la energía emocional entrenando los pensamientos para que piensen en líneas diferentes a las sugeridas por los deseos o impulsos primitivos. Por lo general, en este tipo de obras, se le dice al escucha que deje de pensar en la enfermedad, en el malestar, etc., y que piense en cambio en el vigor de la salud, en la plenitud, etc. Este es un buen consejo, ya que la reflexión sobre la enfermedad y la mala salud crea una condición mórbida que conduce al padecimiento. Es bueno pensar en uno mismo como un ser completo,
sano, radiante y lleno de vida, alegría y energía. Tal imagen mental no puede hacer más que el bien. Así, el principiante puede decir, tengo una salud radiante, y tratar de sentirse así, e imaginarse a sí mismo, mentalmente, como la imagen de una salud y vitalidad perfectas. Al hacerlo, da el primer paso hacia una mejor salud. Esto, aunque es bueno a su manera, no es en absoluto un método ideal. Por lo tanto, deben adoptarse métodos mejores lo antes posible. Pero en este tema hay mucho más que esto. Las causas profundas de la mala salud son mucho más complejas. En este pequeño trabajo no podemos entrar en un estudio profundo de la causa subyacente de todas las enfermedades y desórdenes. Pero podemos mencionar 2 o 3 que son fundamentales y de la mayor importancia. En primer lugar, hay que entender que la salud es un estado de normalidad. Es decir, es normal estar bien y anormal estar mal. Hay 3 estados emocionales que nos roban la salud. Son 1. La sensualidad. 2. El resentimiento. 3. La ansiedad. Se pueden superar o neutralizar cautivando el hábito de pensar en 1. La pureza. 2. La buena voluntad, incluyendo el perdón y la visión del otro. Y 3. El descanso. 1. Aunque las obras médicas parecen atribuir la mayor parte de las enfermedades a la sífilis y las manchas sifilíticas, creemos que una de las principales causas de la mala salud, si no de la enfermedad, es la impureza del pensamiento, o la complacencia en el pensamiento sensual, amatorio y cosas similares. Los males de la conducta sensual son suficientemente malos, pero creemos que los efectos malignos de entregarse a los pensamientos sensuales o amatorios son igualmente graves y de gran alcance. El mal desde el punto de vista de la salud, a diferencia del puramente moral, es que tales pensamientos despiertan el deseo, y este a su vez genera energía emocional. Esta energía tiene que ser reprimida, y esto es probablemente la causa de muchos trastornos corporales. Ahora bien, reprimir o estampar todos los deseos naturales como algo perverso e impuro no es la mejor manera de afrontar la dificultad. Esto generalmente empeora las cosas. La única manera perfecta es pensar por encima o más allá de estas cosas. Debemos razonar con nosotros mismos, señalando que en realidad no hay nada en la sensualidad, que es el mayor fraude posible, y que en cuanto al amor superior de los sexos, si éste no puede ser el nuestro, más allá de él hay cosas más importantes. Todo joven sabe que es mucho mejor levantarse temprano, ya sea para hacer algún trabajo o para ir a bañarse, que acostarse en la cama pensando en cosas sensuales. No debe ser mejor también para una solterona levantarse temprano y hacer algo de jardinería o dedicarse a cualquier pasatiempo en el que pueda estar interesada, que acostarse en la cama pensando en el puro amor que nunca podrá ser suyo. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Los límites de nuestra mente deben ampliarse. Debemos pensar por encima y más allá de las cosas de los sentidos y las emociones, por muy buenas que sean en su forma más elevada, en las cosas más grandes y más amplias que sean posibles. Seguramente es mejor pensar en las montañas nevadas que en las hazañas de heroísmo, en las vidas de abnegación, en el gran universo, en las verdades eternas, en el gran plan de Dios para el hombre, en nuestro viaje de descubrimiento a través del tiempo y del espacio, que en las cosas que despiertan la emoción sexual, los meros sentimientos amatorios o el anhelo desesperado. Sí, 1000 veces. No solo desde el punto de vista moral, intelectual y espiritual, sino desde el punto de vista de la salud. En lugar de reprimir los pensamientos de origen sexual, debemos pensar por encima de ellos y más allá. Al hacerlo, transmutamos las fuerzas vitales en poderes intelectuales y espirituales superiores. En lugar de reprimir o desperdiciar la fuerza de la vida y nuestra energía nerviosa emocional, la utilizamos en nuestro servicio más elevado. Así, no solo nos volvemos sanos y fuertes, sino más nobles y grandes, tanto en mente como en carácter. También nos volvemos capaces de una mayor resistencia y de logros mucho más elevados. 2. Los pensamientos de buena voluntad y perdón son a la vez curativos y preventivos de mala salud. El odio, la vejación, el cuidado de los rencores, el abrigo de las aversiones y los prejuicios, los pensamientos del veneno y de la venganza. Todo esto es destructor de la salud, como también lo son la ira, la rabia y la pasión y otros sentimientos similares. En lugar de estos, es posible cultivar pensamientos de buena resistencia al mal que se nos hace. Todos ellos generan corrientes de salud.
también ayudan a alejar la enfermedad y la mala salud, simplemente porque nos ponen en armonía con el motivo subyacente de la vida. Sin duda, la mayoría de nosotros ha superado con creces la etapa del odio. Es cierto que no tenemos ningún deseo de odiar ni herir a nadie, pero ¿hemos abandonado todos nuestros pequeños rencores y resentimientos? Probablemente no. Puede que los hayamos olvidado, pero aún permanecen enterrados, humeando en las cavernas de la mente, causando desarmonía, que se traduce en enfermedad o desorden exterior. 3. No creemos que ningún médico esté en desacuerdo con nosotros cuando afirmamos que el cuidado, la atención, la preocupación, la pena, la ansiedad y estados mentales similares son la causa subyacente, o al menos una causa que contribuye a la aparición de enfermedades graves. Muchas dolencias peligrosas aparecen después de un periodo de tensión, ansiedad y suspenso. Incluso las enfermedades debidas principalmente a los excesos alcohólicos y de otro tipo se precipitan por la preocupación mental o el shock. A pesar de lo antes mencionado, es posible que ninguna enfermedad los ataque hasta que se encuentren con una pérdida, una desilusión o alguna ansiedad o preocupación. Entonces caen de inmediato. Pero aquellos que no cometen exceso también se ven afectados, a pesar de su sobriedad y contención. La preocupación y la pena, el suspenso y la ansiedad, causados por un hijo descarriado, la pena y el trastorno emocional experimentados por una esposa traicionada y abandonada, o las continuas preocupaciones financieras de un hombre de negocios en dificultades. Todo esto desgasta el sistema nervioso, agota las fuerzas y deja el sistema abierto a la enfermedad. No se pretende que lo que llamamos ciencia del pensamiento o pensamiento correcto pueda permitirnos evitar todos los problemas de la vida, aunque muchos de ellos son creados por nosotros mismos. Y en cualquier caso, todavía hay que cosechar el fruto de la siembra equivocada del pasado, hasta cierto punto. Pero sí nos permite enfrentarnos a ellos de tal manera que evitemos que nos perjudiquen. Y esto es una ganancia muy grande. Dos personas pueden encontrarse con el mismo tipo y cantidad de problemas. Una de ellas lo toma mal y se pone muy enferma en consecuencia, así como infeliz, amargada y malhumorada. Mientras que la otra sale del problema, no solo ilesa, sino que en realidad se endulza y refina su carácter. La parte más importante de nuestro trabajo es enseñar a la gente a enfrentarse a la vida para salir triunfante de todas sus expectativas. Hay muy pocos médicos que no aprecien esta parte de nuestro trabajo, porque saben que si un paciente puede descansar, relajarse, dejarse llevar y estar en paz en el momento del problema, al mismo tiempo que tiene una mente y un pensamiento esperanzados y positivos, se recuperará rápidamente y no será peor por la experiencia, y así se salvará de ser atacado por cualquiera de las muchas enfermedades a las que el hombre es propenso, cuando sus poderes de resistencia, por cualquier causa, han disminuido. Entonces, el pensamiento correcto es un preventivo de la enfermedad en muchos sentidos, así como un sanador, ya que lleva a nuestras mentes a un estado de descanso y paz, fundamentalmente, la causa de todo desorden en la separación del orden divino. Si todos pudiéramos llegar a ser perfectos y estar completamente alineados con lo divino, entonces no tendríamos ningún sufrimiento o problema. La causa de nuestro padecimiento es que no estamos en armonía o correspondencia con el perfecto orden divino interno. Dios no nos castiga, nosotros nos castigamos a nosotros mismos, o mejor dicho, nuestro mal nos castiga. El mal es su propio castigo. Estar separado del orden divino lo explica todo. El hijo pródigo no fue castigado por su padre, se castigó a sí mismo separándose de la casa paterna y vagando por un país lejano. Cuando regresó, fue perdonado y todo fue armonía y alegría. En lenguaje moderno, tenemos que volver de nuestra vida de separación en el pensamiento, el deseo, las emociones y los afectos, al centro de toda vida, el orden y la armonía, y llegar a ser uno con él. Esto significa que, en primer lugar, debemos poseer el deseo de hacerlo, y en segundo lugar, que debemos alinear nuestros pensamientos con Dios. Tal cosa sería, por supuesto, imposible si no fuera por el hecho de que quien aspira recibe ayuda del propio cielo. Todos los poderes de las tinieblas se levantan para impedírnoslo. Si pueden, pero hay uno que ha recorrido este camino antes que nosotros, que fue tentado de la misma manera, y que sin embargo obtuvo una gran victoria. No yo, sino Cristo, dijo San Pablo, y este es el secreto del éxito del control del pensamiento. Capítulo 8. El poder de atracción del pensamiento.
Hay dos viejos proverbios que son bien conocidos y citados a menudo, pero cuya profunda importancia psicológica quizá no se aprecie del todo. Son los siguientes. Los pájaros de una pluma se juntan. Y se puede saber el carácter de un hombre por la compañía que tiene. La fuente de esta atracción se encuentra en gran medida en el pensamiento del hombre. Si tenemos pensamientos de un tipo determinado, entonces atraemos hacia nosotros a personas de un pensamiento similar. Es cierto que el carácter de nuestros pensamientos se convierte, con el tiempo, en algo escrito en nuestra cara, de modo que todo el mundo puede ver si somos puros o sucios, fuertes o débiles, cariñosos o duros, nobles o viles. Pero es en gran medida el poder de atracción del pensamiento lo que atrae a la gente hacia nosotros. Nuestros pensamientos no solo atraen a las personas según su tipo, sino que también atraen otros pensamientos, oportunidades y circunstancias. La mente humana, aunque en cierto sentido puede llamarse creativa, es más un receptáculo de pensamientos que un generador de los mismos. Tenemos, por así decirlo, dos puertas en nuestra mente. Una que se abre a una corriente de pensamientos celestiales, buenos, bellos, ennoblecedores, saludables y sanos. La otra que se abre a una corriente de pensamientos indeseables, debilitantes y destructivos. Es imposible tener ambas puertas abiertas al mismo tiempo. Cuando pensamos en integridad, caridad, etc., es decir, pensamientos de carácter celestial, se abre la puerta del cielo y todo lo bello, permitiendo la entrada de un torrente de pensamientos similares. Por eso la oración es tan valiosa. La oración es la elevación del pensamiento y la atención, también del corazón y los afectos hacia el cielo. En respuesta hay un flujo de retorno o afluencia de vida, pensamiento e ideas divinas. Aquel que persevera en esta práctica se convierte con el paso del tiempo en una persona tan cambiada por este influjo divino como para tener una mente celestial. Entonces la otra puerta, que conduce a todo lo indeseable, permanece siempre cerrada. Durante la etapa de transición, la puerta que conduce a los malos pensamientos puede abrirse parcialmente, dando lugar a lo que conocemos como tentaciones. Si tratamos de cerrar la puerta y luchar contra las fuerzas atacantes, o los pensamientos, o las sugerencias del mal, encontramos que se abre aún más. La única manera de afrontar la situación con eficacia es elevar los pensamientos, la atención, la mente y el corazón hacia la realidad buena y celestial. Cuando nuestra atención se fija de esta manera en la realidad o el cielo, Dios o Cristo, entonces la otra puerta se cierra de nuevo. La única razón para que se abra de golpe es que nuestra atención en lo bueno y lo puro se debilita a veces. Sin embargo, la afluencia de lo divino nos fortalece y cambia continuamente, de modo que se hace cada vez más posible mantener nuestros pensamientos en un plano celestial. Y esto, a su vez, mantiene la otra puerta más efectivamente cerrada. El aspecto negativo de todo esto es que si permitimos que se abra la puerta del pensamiento débil o malo, la puerta del bien divino se cierra. El cielo, a pesar de todas sus buenas intenciones y deseos, no puede ayudarnos si permitimos que nuestros pensamientos y nuestra atención sean ocupados por cosas inferiores. Así vemos aquí el valor de la fe. Si elevamos nuestro corazón y nuestro pensamiento por encima de nuestros problemas, entonces abrimos la puerta hacia el cielo, de modo que una afluencia de nuestra vida, poder y bien, fluya en nosotros permitiéndonos vencer. Sin embargo, en cuanto miramos hacia abajo, para rumiar nuestros problemas, la puerta hacia el cielo se cierra, mientras que la otra puerta se abre, permitiendo así la entrada de una corriente de pensamientos destructivos que se debilitan. Por lo tanto, si nos negamos a reflexionar sobre nuestros problemas y dificultades, y miramos con fe hacia el cielo, y pensamos en la perfección o realidad divina, nos libramos de una manera doble. Primero, se cierra la fuente espiritual de problemas, y segundo, nos abrimos para recibir una corriente constante de influencias celestiales. No solo atraemos hacia nosotros una de las dos corrientes de pensamiento e influencia que acabamos de describir, sino que también creamos para nosotros una atmósfera, ya sea atractiva o repelente. Esta atmósfera, aura o magnetismo personal, atrae a las personas y las oportunidades, o las aleja. Si dos hombres, con una atmósfera atractiva y otro con una repelente, fueran colocados cada uno en un pequeño negocio y se les dieran las mismas oportunidades, el primero haría mucho más negocio que el segundo, simplemente porque atraería a los clientes, los encantaría, recibiría sus recomendaciones y mantendría su patrocinio.
se ganaría la vida donde el hombre con un ambiente repelente se moriría de hambre. Lo mismo ocurriría en cualquier profesión. Un médico, un abogado, un clérigo, atraería a un gran número de seguidores si poseyera una atmósfera atractiva, pero solo tendría un escaso número de seguidores si tuviera una atmósfera repelente. Para crear o desarrollar una atmósfera atractiva, debemos sentir buena voluntad hacia aquellos con los que nos encontramos. Debemos estar ansiosos por servir y ayudar, y debemos tener los pensamientos correctos. No hay necesidad de ser aduladores. De hecho, esto debe evitarse a toda costa, sino que debemos recordar que, si bien es cierto que tenemos que servir, no importa cuál sea nuestra vocación o posición. Sin embargo, nosotros somos el imán y los demás son atraídos hacia nosotros, no por obligación o en contra de su voluntad, sino por el magnetismo de la buena voluntad y la amabilidad interior. También debemos tener en cuenta que atraemos a los demás no para servir a nuestros propios fines egoístas, sino para bendecirlos, ayudarlos y hacerlos más felices. Había una vez un empresario de pompas fúnebres que era tan simpático que hacía más funerales que cualquiera de sus competidores. Su simpatía atraía a la gente porque era real. Si se hubiera puesto, nunca habría sonado a verdad y se le habría evitado como un patán y un hipócrita. No tenía ningún deseo de hacer negocio con su simpatía. Habría odiado ese pensamiento, pero simplemente no podía evitar ser simpático, porque tenía un gran corazón de amor abierto a todos los que estaban en problemas. Por lo tanto, debemos atraer a la gente simplemente para bendecir. Si nos hace prosperar, no podemos evitarlo. Nuestro objetivo debe ser bendecir y servir. Algunos escuchas dirán que la enseñanza de este capítulo es imposible. Dirán, y con razón, que poco después de que un hombre comience a pensar correctamente y a aspirar cosas mejores, se ve sometido a una invasión, aparentemente todos los poderes del mal, y que parece como si las compuertas del infierno se soltaron sobre él, haciendo imposible un mayor progreso. Esto es bastante cierto. Pero hay otro lado de la historia, que es el que aspira recibe ayuda de arriba. Cada vez que miramos hacia arriba, elevando nuestros pensamientos a un plano superior, la vida y la salud, la fuerza y la bendición fluyen hacia nosotros. No importa cuánto seamos tentados, recibimos mayor fuerza de nuestro hermano mayor que el poder del mal que nos asalta. Este grandioso ha estado antes que nosotros, conquistando y venciendo. Y es Él quien puede ayudarnos, y lo hace, en nuestros esfuerzos por elevarnos a cosas más altas y mejores. Porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Capítulo 9. El control del pensamiento y el logro espiritual. En este pequeño audiolibro me he detenido demasiado, quizás en los logros materiales, pero la razón principal para hacerlo ha sido que es nuestro deber servir a nuestro día y a nuestra generación y ser tan grandes y útiles en el servicio como podamos. No abogo por un éxito egoísta. Nuestra ambición debe ser no cuánto puedo obtener, sino cuánto puedo dar en el servicio y en hacer cosas por el mundo. Por lo tanto, el éxito y el logro que defiendo no tiene por qué ser la obtención de dinero o la conquista de una posición, ya que pueden significar la entrega de la vida en el servicio misionero u otras formas de abnegación y devoción a nuestros semejantes. Pero no importa cuál sea nuestra vocación en la vida, el poder del pensamiento y el control del pensamiento son de gran importancia. Un joven puede llegar a ser misionero, a pesar de la oposición y el desánimo, simplemente porque su mente es firme y sus pensamientos se dirigen hacia la meta de su ambición. Las dificultades aparentemente insuperables se superan simplemente porque los pensamientos se dirigen y se centran en un objeto determinado. Si se permitiera que su mente se tambaleara y sus pensamientos vagaran, nunca lograría su ambición. Hay que señalar que si perseguimos el éxito de todo corazón, con el tiempo se convierte en nuestro maestro. Al principio, el éxito es un pájaro muy tímido y difícil de atrapar. Nos lleva a seguir adelante, exigiendo siempre abnegación y aún más sacrificio, hasta que por fin nos encontramos comprometidos con una vida llena de responsabilidad y de importancia comparativa, de la que no podemos retroceder ni desertar con decencia. Entonces, descubrimos que el éxito, en lugar de nuestro siervo, se ha convertido en nuestro amo, mientras que nosotros nos hemos convertido en su esclavo. Es importante entonces que limitemos nuestras ambiciones materiales. Sin embargo,
No hay ninguna razón por la que debamos limitar nuestras ambiciones espirituales, porque si tenemos éxito en nuestra búsqueda de Dios, solo nos espera la alegría cuando descubramos que el éxito se ha convertido en nuestro amo y nosotros en su esclavo. No se reconoce generalmente que no es posible un gran grado de logro espiritual sin el control del pensamiento, el resultado del entrenamiento del pensamiento. El hermano Lawrence es un ejemplo sobresaliente de esto. Es el gran exponente de la práctica de la presencia de Dios. Este humilde siervo de Dios, que trabaja diariamente entre sus ollas y sartenes en la cocina y el fregadero de un monasterio, descubrió que al entrenar sus pensamientos para que fluyeran siempre hacia el Señor, se hizo consciente de su presencia siempre. Tan clara fue esta comprensión que el hermano Lawrence descubrió que era mucho más consciente de la presencia divina mientras trabajaba fregando ollas y sartenes grasientos que cuando estaba en su celda con el propósito expreso de realizar ejercicios de devoción. Este hermano humilde e ignorante se convirtió en un santo, aunque no se lo llamaba así, y en un maestro de muchos, simplemente dirigiendo sus pensamientos hacia Dios y perseverando, a pesar de su tendencia a divagar. Es posible que oremos realmente si poseemos una medida de control del pensamiento. Dirigimos nuestra atención a Dios, y esto forma una escalera por la que nuestros pensamientos y afectos ascienden hasta Dios. El control del pensamiento es realmente una fijación de la atención en un objeto determinado y mantenerla allí. Mientras nuestra atención está fijada en Dios, nuestros pensamientos ascenderán por la escalera así establecida. Aquellos cuyas facultades de atención y control del pensamiento son tan débiles que carecen casi por completo de ellas, deberían repetir las oraciones. Esto no es tan bueno como rezar uno mismo, pero es un comienzo y un paso en la dirección correcta. El que dice o repite sus oraciones noche y mañana, posee un vínculo de conexión entre él y el cielo del que carecen otros que nunca hacen tal intento. Pero orar realmente dirigiendo la atención y los pensamientos hacia Dios es una cosa muy diferente. Es algo mucho más grande. Es un ejercicio espiritual del más alto nivel. Sin embargo, no es una cosa fácil de hacer, porque hasta nuestros pensamientos se han disciplinado, se desvían. Las preocupaciones de la vida o sus ambiciones atraen nuestros pensamientos de modo que pronto nos encontramos pensando en cosas materiales, en lugar de cosas espirituales. Por supuesto, nuestros pensamientos deben ser traídos de vuelta una y otra vez, hasta que se establezca un hábito que entonces haga posible la verdadera oración. Hay muchos grados de verdadera oración. Está la oración suplicante. Está la oración de alabanza y acción de gracias. Está la oración de meditación. Está la contemplación. Las dos últimas son muy avanzadas. Solo son posibles cuando se ha desarrollado un grado casi perfecto de control del pensamiento. Sin embargo, el control de los pensamientos no solo es necesario durante los momentos de oración. En la búsqueda y desarrollo de las facultades y poderes espirituales, lo necesitamos igualmente durante el día, cuando nos ocupamos del barro y la escoria de las cosas. Nosotros también podemos compartir la experiencia del hermano Lawrence, que descubrió que su trabajo, que le disgustaba de forma ordinaria, se convertía en algo agradable gracias a la presencia divina. Tareas que antes eran difíciles y estaban más allá de sus poderes, se volvieron posibles de realizar cuando aprendió a dejar que el Señor lo ayudara con su presencia. Volviendo con frecuencia nuestros pensamientos y aspiraciones hacia el divino interior, nos ayudamos y fortalecemos enormemente. Además, con el paso del tiempo, nuestro trabajo que puede disgustarnos en sí mismo, se transforma y se hace agradable, al darnos cuenta de que es un servicio de amor a nuestros semejantes. Tomamos conciencia de un nuevo compañerismo. No estamos solos, porque hay alguien con nosotros que nos ayuda a hacer de la vida algo más noble, a convertirnos en trabajadores y servidores más fieles, a hacer las cosas por un motivo más elevado. El resultado de todo esto es que se construye un carácter nuevo y más fino, y este es eterno, pues el carácter nunca perece, y además nos convertimos en criaturas completamente nuevas. Puede que no seamos religiosos, como generalmente se entiende, o santurrones, pero podemos convertirnos en tipos de hombres y mujeres más nobles, más verdaderos, más finos, por los que el mundo tendrá motivos para estar agradecido. La vida interior o espiritual es algo muy real. Dos personas pueden despertar espiritualmente y a través de ello pueden desear vivir una vida más noble y elevada. Uno puede tener éxito mientras que el otro puede,
tras una lucha dura, volver a su antigua vida. La razón es que el primero mantiene viva la llama de su vida interior, mientras que el segundo deja que se apague. El primero persevera con la oración real y dirigiendo sus pensamientos a Dios, elevándolos continuamente a cosas más altas y mejores, mientras que el segundo descuida su oración. No persevera en el control de sus pensamientos, de modo que su vida espiritual se marchita y se vuelve muerta por falta de alimento. Entonces la tentación llega como un torrente y la batalla es demasiado para quien no está fortificado por la oración. Se rinde y vuelve a la misma vida desesperada de siempre, simplemente porque no parece posible hacer otra cosa. La culpa no es que la tentación sea demasiado fuerte, sino que se aísla de la fuente única de poder infinito por descuido de la oración y su falta de perseverancia en el control de los pensamientos. La importancia de entrenar los pensamientos para que se aparten de las cosas indignas y se dirijan a las cosas nobles, verdaderas, bellas, y que realmente valen la pena, es tan grande que no es de extrañar que escriba libros y publique una revista sobre el tema. Capítulo 10. La superación del miedo. El miedo es probablemente la causa de más percances de la vida de los que imaginamos. Una protección especial parece escudar a los que no tienen ningún miedo. Es un hecho bien conocido que un perro no ataca a quien no tiene miedo. Mi propia y limitada experiencia en los deportes es que si uno no tiene ningún miedo, cuanto más temerario sea, más probable es que salga sin siquiera un rasguño. Creo que los leones del foso al que fue arrojado Daniel no pudieron hacerle daño, simplemente porque no tenía miedo. Solo fue necesario que el Señor le quitara por completo el miedo, para que Daniel estuviera perfectamente a salvo. La experiencia de los misioneros es una prueba de ello. Cuando se han enfrentado a turbas de caníbales armados, sedientos de sangre, el miedo les ha sido quitado total y completamente, que avanzar desarmados hacia lo que parecería una muerte segura era tan fácil como encontrarse con un rebaño de corderos, o asistir a una reunión de oración. En ningún caso el misionero fue herido. Pero la ausencia total del miedo no es solo una protección contra los percances en los deportes peligrosos, contra los animales feroces y los hombres asesinos, sino también contra la infección y el contagio. Napoleón visitaba a los enfermos de la peste para mostrar a los demás que la enfermedad no podía afectar a quien no la temía. Una vez conocí a un hombre que solía visitar los hospitales de viruela y la peste, pero que nunca contrajo ninguna de las dos enfermedades, aunque solía arrodillarse y rezar junto a la cama de los pacientes, inhalando microbios por millones. Su única salvaguarda era su pensamiento. Se negaba a admitir que los microbios pudieran perjudicarle. En otras palabras, confiaba en Dios, por lo que no tenía ningún miedo. Demostró la verdad absoluta del Salmo 91. Así vemos que, en cierto sentido, no son los microbios los que nos hacen presa de las enfermedades epidémicas, sino que un pensamiento de miedo es el factor decisivo. Dos personas están expuestas a la misma infección. Uno contrae la dolencia, y la otra no se ve afectada. ¿Por qué? Se puede decir que el que escapa es más robusto y resistente, pero esto no siempre es así, ya que con frecuencia se lleva a los fuertes y se deja a los débiles. Se puede decir además que el que escapa posee una mayor capacidad de resistencia. Así es, pero ¿no se debe esto en gran medida a la mente? Es el que tiene una mente más positiva el que es inmune. Si se admite la necesidad y la conveniencia de la ausencia del miedo, ¿cómo vamos a superar nuestro defecto hereditario? La mayoría de nosotros albergamos algún tipo de miedo, porque aunque no tengamos miedo a algunas cosas, podemos tener otros miedos acechando en las cavernas ocultas de nuestra mente. Podemos ser físicamente valientes y, sin embargo, temer por nuestro negocio, nuestra profesión o nuestro empleo. El fantasma del desempleo, de la bancarrota, del fracaso, puede perseguirnos día y noche. Por otra parte, puede que no tengamos miedo a estas cosas, pero sí a la enfermedad, la infección, el contagio, las corrientes de aire, etc. De modo que cada nueva epidemia nos llena de aprensión y temor. ¿Cómo se pueden superar estos miedos? Exactamente de la misma manera que se calman los temores de un niño pequeño que se despierta durante la noche y tiene miedo a la oscuridad. Primero le dirías, no hay nada que temer. A continuación, podrías razonar con él.
mostrándole que la habitación es igual cuando está oscura que cuando está iluminada, y que las cosas que teme están simplemente en su propia mente. Entonces, si esto no es suficiente, le dices, me quedaré contigo y te tomaré de la mano, para que sepas que todo está bien y que no hay nada que temer. Al sentir tu presencia junto a él, y estando muy seguro de tu poder y voluntad de protegerlo, pronto se queda tranquilamente dormido. Ahora tenemos que tratarnos a nosotros mismos exactamente de la misma manera. Somos criaturas muy complejas y podemos hablar, discutir y razonar con nosotros mismos. No hay nada que temer en todo el universo que pueda darme miedo. Esto no es una mera jactancia vacía, es una declaración de la verdad. No queremos decir con esto que nosotros mismos somos tan fuertes que podemos enfrentarnos y vencer todos los poderes del mal. Lo que significa es que nosotros, habiéndonos puesto del lado de los ángeles se han puesto de nuestro lado. En respuesta, por así decirlo, significa que nos hemos alineado con la armonía interna del universo, el orden divino que nada puede destruir, y sobre el que las fuerzas del desorden no tienen ningún poder. Significa que detrás de nosotros está todo el poder de las fuerzas divinas ocultas, empujándonos hacia la gloriosa consumación diseñada y planeada para nosotros en las profundidades de la mente divina y el corazón del amor infinito. Por lo tanto, podemos usar las palabras de Edward Carpenter. Todas las fuerzas divinas se apresuran a entender mi alegría eterna. Al hacer esto, podemos sentir y darnos cuenta de que es tal como lo afirmamos, que en realidad hay fuerzas divinas detrás de nosotros que nos empujan hacia una vida más plena y rica, y nos elevan a cosas más altas y mejores. Si encuentras estas afirmaciones o invocaciones demasiado avanzadas, elevadas o fantásticas para ti, puedes elegir fácilmente palabras propias que sean efectivas en tu caso. Pero hay que seguir el mismo proceso. Es mejor utilizar primero lo negativo y después lo positivo. Pero, al igual que nuestro pequeño hijo imaginario que tenía miedo a la oscuridad, podemos sentir la necesidad de algo más. Quería que nos quedáramos con él y le tomáramos la mano, para que sintiera y se diera cuenta que estábamos con él para protegerle y guardarle. De la misma manera podemos invocar y realizar la presencia del Omnipotente y Eterno. Hay uno que ha vencido al mundo y ha derrotado a todos los poderes del mal, que ha glorificado su humanidad y nos ha abierto el camino con su propio sacrificio. Y ha dicho, no os dejaré, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Capítulo 11. No la demanda, sino la obediencia. El principiante podría pensar, con toda naturalidad, que habiendo descubierto el inmenso poder del pensamiento, todo lo que tiene que hacer es utilizarlo según su dulce voluntad. Probablemente no hay mayor error que este. Es porque el pensamiento es tan poderoso y sus efectos de tan largo alcance, lo que hace importante que entretengamos nuestros pensamientos para que correspondan a las leyes internas del universo. Cada uno de nosotros forma parte de un todo completo. Dios es nuestro Padre o centro, y cada hombre nuestro hermano. Somos servidores unos de otros. Hasta que no nos demos cuenta de esto, no estaremos en armonía con la vida y el universo, no solo en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos. Porque, si tenemos una idea errónea de la vida, entonces todos nuestros pensamientos deben ser naturalmente erróneos también. Se ha dicho que solo podemos vencer a la naturaleza obedeciendo sus leyes. Es igualmente cierto que podemos vencer la vida solo obedeciendo las leyes de la vida. Si no pensamos en armonía con el motivo de la vida, nos convertimos en manchas de placa en el cuerpo cósmico. Solo cuando nos convertimos en hermanos de la humanidad, viviendo en armonía con las leyes de la vida y el gran esquema de las cosas, es cuando podemos experimentar la armonía nosotros mismos. Y solo entonces nuestra vida puede llegar a ser real y verdaderamente exitosa, en el más alto sentido de la palabra. Es imposible exigir a la vida y conseguir lo que uno exige. Esto conduce a los logros, ganados por supuesto, a costa del trabajo duro y el sacrificio. Todos tenemos que pagar por nuestros logros. Los que no están dispuestos a pagar no son capaces de conseguirlo. Es porque los logros exigen mucho de nosotros en cuanto a carácter, paciencia, perseverancia, constancia y sacrificio, lo que los hace valiosos como constructores del carácter. Mantener el éxito y permanecer inalterado por él exige mayores cualidades de carácter que su consecución. Pero todos esos logros no pueden traer ni felicidad ni armonía si se exigen a la vida de forma egoísta, sin pensar en los demás, sin pensar en Dios.
La felicidad, la paz y la armonía no pueden resultar nunca de la exigencia egoísta de la vida. Es cierto que hay un momento en nuestra vida en el que parece que todo está en nuestras manos, y que somos dueños de nuestro destino, capitanes de nuestra alma. Esto puede impulsarnos a lograr y conquistar, y a encontrarnos con experiencias que son una preparación necesaria para cosas mayores. Todo esto es bueno en la medida en que se produce, y puede ser una frase muy necesaria en nuestra vida, pero tarde o temprano nos damos cuenta de que, aunque en un sentido somos dueños del destino, en el sentido en el que podemos elegir el bien o el mal, sin embargo, todo el tiempo, hay una divinidad que da forma a nuestro fin, por muy duro que sea. Hay una armonía interna a la que debemos corresponder. Pertenecemos a un todo completo, en el que tenemos un lugar y del que formamos parte. Solo podemos entrar en correspondencia con la armonía de este todo, haciéndonos menos egoístas y más universales. En otras palabras, tenemos que amar a Dios y amar al prójimo. En lugar de imponer nuestra voluntad a la vida, en lugar de convertirnos en un centro alrededor del cual debe girar todo lo demás, en lugar de exigir y obligar, si queremos encontrar la verdadera felicidad y la verdadera satisfacción, debemos amar y servir a Dios y al hombre, a la vida y al mundo, y entrar así en la armonía del todo. La ley interior de la vida es el amor, pero es mejor que la consideremos como cooperación. En la medida en que pensemos, trabajemos, actuemos y sintamos en correspondencia con esta ley, encontraremos la verdadera felicidad, la paz, la satisfacción y las cosas que son más preciosas que los rubíes y que ninguna riqueza puede comprar. Vemos entonces por qué debemos entrenarnos para tener pensamientos de buena voluntad en lugar de los de odio y resentimiento, de cooperación en lugar de adquisición egoísta, de servicio en lugar de ganancia personal. Solo así podemos convertirnos en hermanos de la humanidad. Solo convirtiéndonos en hermanos de la humanidad, podemos entrar en correspondencia, o en un estado de unidad, con la armonía interna que es divina. Vivimos en un universo ordenado, pues detrás del desorden de la superficie de la vida hay un orden divino interno. Este orden divino encontraría su expresión externa si cada hombre entrara en armonía con él. Pero el yo se interpone en el camino. El amor, la buena voluntad, la cooperación, forman la llave por la cual el hombre individualmente puede encontrar la entrada de esta armonía y orden internos. Y que por razón de su propia entrada, puede hacer más fácil que su hermano encuentre también la entrada. Hay una psicología que se enseña hoy en día, sobre todo en los libros de Estados Unidos, que es hiriente y maliciosa. Enseña el mal uso del poder mental por medio de la sugestión. La mente y la voluntad se utilizan para obligar a otros a actuar como desea el operador. Por ejemplo, un vendedor quiere conseguir un pedido de un comprador de una determinada casa. Mientras este último está considerando el asunto, el vendedor utiliza una fuerte sugestión mental para que el comprador firme el pedido. A menos que el comprador esté familiarizado con este tipo de cosas, puede verse obligado a actuar en contra de su mejor juicio. Esta práctica de coacción mental es realmente delictiva, aunque en la actualidad no lo sea legalmente. Se practica en diversas maneras, pero el que más sufre es el que practica el método y no sus víctimas. El némesis espera a todos los que hacen mal uso de sus poderes mentales de esta manera. Nunca podemos trabajar en contra de las leyes de la vida sin sufrir por ello muy severamente. La mala práctica mental, que he descrito, está en completa oposición a la ley interna de cooperación ya mencionada. Por lo tanto, trae consigo desorden y sufrimiento. Capítulo 12. Primeros pasos. Que ha despreciado el día de las cosas pequeñas. Zacarías 4:10. No podemos convertirnos en adeptos del pensamiento correcto y del control del pensamiento de una sola vez. Todos tenemos que crecer desde pequeños comienzos, aumentando gradualmente en fuerza y estatura. En otras palabras, todos tenemos que empezar de una manera aparentemente pequeña y humilde. Digo aparentemente a propósito, porque aunque puede parecer una cosa pequeña pensar deliberadamente en pensamientos opuestos, a los que nuestros sentimientos y nuestra naturaleza natural o inferior nos impulsan a pensar, sin embargo, es realmente una gran empresa. Y si tenemos éxito, un gran logro. Puede parecer una cosa pequeña pensar deliberadamente en pensamientos de buena voluntad sobre alguien que nos ha hecho daño o nos ha molestado, pero es realmente una cosa tremenda de importancia eterna.
Si nos limitamos a ceder a los impulsos de nuestra naturaleza terrestre, permanecemos a la par de las bestias, aliándonos con la mortalidad, la muerte y la decadencia. Pero si pensamos deliberadamente en pensamientos de buena voluntad, nos adentramos en el camino de la liberación y la libertad, que no tienen fin y que llega hasta las estrellas. Puede parecer una cosa pequeña pensar deliberadamente en cosas puras y nobles en lugar de pensamientos de sensualidad. Sin embargo, en realidad es un gran logro, porque los pensamientos de este último tipo forman la raíz misma de la infelicidad, la debilidad y la desdicha del hombre. Puede parecer una pequeñez pensar en la firmeza y la superación, ante la aparente derrota y el fracaso. Sin embargo, no es una cosa tan pequeña después de todo, pues de ella depende en gran medida el éxito de nuestra vida. Puede parecer poca cosa pensar deliberadamente en Dios y en las cosas eternas en lugar de los pensamientos sobre la mortalidad y las cosas temporales. Sin embargo, hacerlo es importante porque sólo así podemos entrar en la vida eterna, haciéndonos uno con lo que no conoce la decadencia. Puede parecer algo insignificante pensar deliberadamente en la unidad y la unicidad con la fuente de toda luz y la vida, en lugar de estar separados y solos, pero esto también es un asunto de importancia, porque a través de esto entramos en la realización de la verdad. Puede parecer poca cosa pensar deliberadamente en la salud, en la plenitud y en la alegría de vivir, en lugar de darle vueltas a la enfermedad, a la dolencia y a la muerte. Pero los resultados de tal pensamiento son de gran alcance, porque de él depende en gran medida nuestra salud, y sin salud es muy poco lo que podemos lograr. Pero si bien es cierto que estamos empeñados en una gran aventura, tenemos que empezar de una manera pequeña, satisfaciéndonos al principio con pequeños logros, es decir, satisfechos en un sentido pero no en otro. Tenemos que estar satisfechos si al principio podemos ganar victorias aparentemente pequeñas, simplemente porque es imposible ganar otras más grandes. Pero en nuestro corazón anhelamos cosas más grandes, y tenemos la intención de lograrlas cuando seamos lo suficientemente fuertes. La mejor parte de nosotros, que es eterna y celestial, y que se alimenta del pensamiento correcto, en armonía con las leyes y prácticas del propio cielo, no es al principio más que un bebé débil, por así decirlo. La parte inferior de nosotros que es natural, es decir, que pertenece a la naturaleza inferior, y lo contrario de la celestial, es fuerte y bien crecida. ¿Cómo puede entonces el débil bebé de la bondad y de la naturaleza celestial vencer al fuerte tirano de la parte inferior? No puede hacerlo por sí mismo. Fracasaría si no fuera porque podemos recurrir a fuentes inagotables de vida y poder. Cada vez que elevamos nuestros pensamientos por encima de las cosas del tiempo y del sentido hacia los reinos eternos de lo bueno, lo bello y lo verdadero, nos abrimos a recibir un influjo de vida y poder divinos. Cada vez que pensamos en pensamientos celestiales y de carácter fuerte en lugar de diabólicos o débiles, nos alineamos con el cielo, y entonces todas las fuerzas divinas se apresuran a ministrarnos y ayudarnos. Por lo tanto, aunque la naturaleza nueva y celestial es débil, la vieja naturaleza es fuerte. Sin embargo, la primera gana a la larga. Si somos firmes y perseverantes en elevar nuestros pensamientos a cosas más altas y mejores, pensando los mejores pensamientos que podamos, a pesar de las pretensiones del viejo hábito de pensamiento establecido, finalmente la nueva naturaleza engulle, por así decirlo, a la vieja naturaleza, pero es una lucha muy larga. Lo que llamamos pensamiento correcto no es simplemente tener pensamientos positivos en lugar de los negativos. Es esto y mucho más. El pensamiento correcto tiene diferentes significados para diferentes personas. Para el principiante consiste en pensar pensamientos positivos en lugar de negativos, junto con una llamada al cielo para pedir ayuda. El pensamiento negativo y correspondiente opuesto positivo son los polos negativo y positivo de la misma cosa. Podemos vivir en uno u otro extremo según nuestros pensamientos. Aquí sigue un tren de pensamiento negativo en una columna, junto con un opuesto positivo que lo contrarresta, que espero sirva como clave para el futuro pensamiento correcto y la superación. Negativo, pensamiento o sugerencia. La vida es mala y cruel. ¿Qué cosa terrible o maldad es la que puede afectarme en cualquier momento? Fracaso, bancarrota, pérdida de empleo, asilo, enfermedad, accidentes, operación, hospital, duelo. Positivo, pensamiento o afirmación. La vida es buena y siempre se esfuerza por traerme el mayor bien.
Ningún mal puede acercarse a mí. Nada puede dañar o destruir. La bendición divina descansa sobre todos mis asuntos. La bendición que enriquece y no añade tristeza. La vida de Dios me llena de salud, fuerza y alegría de vivir. Si usted se sentara a meditar sobre el tren del pensamiento negativo, especialmente si estuviera en medio de una preocupación de primera clase, el resultado sería que sus temores aumentarían y en el mejor de los casos se deprimiría. Si por el contrario, meditas y afirmas las frases que aparecen en la columna de la derecha, verás que te vuelves fuerte y preparado para la batalla de la vida. No solo eso, sino que permites que el tren del pensamiento negativo atraiga tu atención y se hunda en tu mente. Entonces te permites aceptar la sugerencia adversa, que a su vez puede traer las cosas temidas a la manifestación real. Si por otro lado, te apegas y afirmas los pensamientos positivos dados en la segunda columna, entonces la sugestión maligna es expulsada, y la verdad positiva y vivificante es puesta en su lugar. El que puede hacer esto se vuelve fuerte y seguro, mientras que las cosas que afirma se vuelven, con el tiempo, manifiestas en su vida y experiencia. Hay que dedicar regularmente un tiempo de silencio cada día. Lo último de la noche y lo primero de la mañana son buenos momentos. A meditar sobre los pensamientos positivos indicados anteriormente y sobre otros similares. Pero durante el día es igualmente necesario ahuyentar la sugestión adversa, y en este caso, debe hacerse rápidamente. La meditación sería demasiado larga para utilizarla en medio del ajetreo de la vida cotidiana. Lo que se necesita es una breve afirmación que derribe el mal. Por lo tanto, podemos hacer frente a las diversas sugerencias del mal de la siguiente manera. Sugerencias del mal. Enfermedad, dolencia, enfermedad, pobreza, penuria, fracaso, odio, resentimiento. Afirmaciones de la verdad. Dios es mi salud. Dios es mi suministro abundante y eterno. Dios es mi éxito. Oh Dios está en mí como mi poder para lograr. Dios es amor en mí, cambiándome y encontrando expresión a través de mí. No es exagerado decir que quien ponga en práctica la enseñanza anterior de forma constante transformará su vida, al cambiar para mejor. Si nuestra vida es difícil y nuestro entorno es deprimente o poco agradable, no es esto lo que hay que cambiar. Lo peor que puede hacer un hombre es rezar para que su vida sea más fácil y cómoda. Quien dice, si mis circunstancias fueran diferentes, podría salir adelante. Perpetua miseria y ata más estrechamente las cadenas de su esclavitud. Nunca debemos pedir tareas iguales a nuestras fuerzas, sino fuerzas iguales a nuestras tareas. Somos nosotros los que tenemos que cambiar, no nuestras circunstancias. Tenemos que superar nuestras circunstancias y limitaciones, creciendo más allá de ellas. Cuando cambiamos, nuestras circunstancias y nuestro entorno cambian en consecuencia. Podemos llegar a construir el carácter solo en la medida en que nos superemos en el pensamiento. Soy Geraldo Medina. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción del Poder del Pensamiento de Henry Thomas Hamblin. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aaron Medina. Edición y revisión del texto, Catherine Medina Rondón. Copyright de la producción 2022, Audible Studios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Audible. Gracias y nos vemos en la siguiente página.